La lluvia caía como lágrimas del cielo el día del funeral de Michael. Yo estaba allí, mi vestido negro pegado a mi cuerpo, observando cómo bajaban el ataúd de caoba a la tierra. Mi esposo de 15 años se había ido para siempre, arrebatado por un ataque al corazón a los 42 años, demasiado joven, decían todos, demasiado repentino. Me sentía entumecida. El dolor se había convertido en una presencia física, asentándose pesadamente en mi pecho, dificultándome la respiración. Durante días, me había movido por nuestra casa como un fantasma, tocando sus cosas, respirando su persistente aroma en su almohada, preguntándome cómo podría continuar la vida sin él. El cementerio estaba lleno de rostros que reconocí, colegas de su empresa de inversiones, vecinos, amigos que habíamos hecho a lo largo de los años. La mayoría evitaba mi mirada. Más tarde, me preguntaría si ya sabían lo que estaba a punto de descubrir. Cuando el sacerdote terminó su bendición final, mi cuñada, Julia, que era hermanastra de Michael, se acercó a mí. Su cabello rubio perfectamente peinado permaneció intacto por la lluvia bajo su paraguas. Siempre había sido fría conmigo, pero la mirada en sus ojos ese día no era solo el desdén habitual, había algo más, triunfo. Necesito hablar contigo, dijo, su voz apenas un susurro, sobre el testamento de Michael. Asentí, asumiendo que se trataba de arreglos funerarios o algún papeleo. Michael siempre había manejado nuestras finanzas, insistía en ello. Me encargaré de todo, decía, con esa sonrisa tranquilizadora que me había hecho enamorarme de él hace tantos años. Y yo había confiado completamente en él. Julia esperó hasta que la pequeña multitud se dispersó, dejando solo a la familia inmediata cerca de la tumba. Luego se colocó la mano en el estómago, un gesto que había pasado por alto hasta ese momento. El niño que espero es suyo, dijo, su voz lo suficientemente clara como para que la madre de Michael la oyera. Él ha transferido todos sus bienes a mí. El mundo se detuvo. La miré fijamente, tratando de procesar sus palabras, esperando que alguien se riera y me dijera que era una broma cruel. Pero nadie lo hizo. Me volví hacia Margaret, mi suegra, esperando ver conmoción en su rostro, esperando una aliada en esta pesadilla. En cambio, ella dio un paso adelante, sus ojos tan fríos como la lluvia que empapaba mi ropa. Personalmente me aseguré de que no tienes derecho a nada, dijo, su voz sin ningún rastro de remordimiento. Michael finalmente te vio por lo que realmente eres, una cazafortunas que nunca lo mereció. Mis piernas casi cedieron debajo de mí. La traición dolía más que el dolor. 15 años de matrimonio, de construir una vida juntos, de amar a un hombre que creía conocer, todo era una mentira. Y de alguna manera, su madre siempre había sabido que terminaría así. No recuerdo haber conducido a casa. No recuerdo mucho de nada de los días siguientes. Me movía por nuestra casa, ya no nuestra casa, aparentemente, tocando sus cosas, tratando de entender cómo el hombre que había amado podía haberme traicionado tan completamente. Los documentos llegaron 3 días después, notificación de desalojo, cuentas bancarias vacías, tarjetas de crédito canceladas. La vida que había conocido estaba siendo borrada sistemáticamente, como si nunca hubiera existido. Estaba sentada en mi cama, rodeada de los restos de nuestra vida juntos, cuando sonó mi teléfono. Era James, el abogado y amigo de toda la vida de Michael. Elena, dijo, su voz tensa, necesitamos hablar. No por teléfono. Encuéntrame en el Blue Café mañana a las 2. Ven sola y no se lo digas a nadie. Antes de que pudiera preguntar por qué, colgó. Me quedé allí sentada, mirando el teléfono, preguntándome qué más podría revelarse, qué más podría perder. No sabía entonces que el funeral era solo el comienzo, no sabía que el coche negro que se detendría frente a la casa de Margaret la semana siguiente cambiaría todo de nuevo, y ciertamente no sabía que Michael me había dejado un último regalo, la verdad. El Blue Café estaba casi vacío cuando llegué. James estaba sentado en una cabina de esquina, su habitual comportamiento confiado reemplazado por algo que nunca antes había visto, miedo. Sus dedos golpeaban nerviosamente un sobremanila frente a él. He sido el abogado de Michael durante 20 años, dijo mientras me deslizaba en la cabina, pero más importante aún, era su amigo. Me empujó el sobre hacia mí. Me dio esto hace 6 meses. Dijo que si algo le pasaba, debería esperar hasta después del funeral para dártelo. Mis manos temblaban mientras lo abría.
Dentro había una unidad USB, una llave que no reconocí y una carta manuscrita. Léela, instó James, pero no aquí. Doblé la carta y volví a guardar todo en el sobre. Dime qué está pasando, James. ¿Por qué Julia dijo que el bebé es de Michael? ¿Por qué Margaret ayudó a dejarme fuera? Nada de esto tiene sentido. James miró alrededor del café antes de acercarse. Michael sospechaba que alguien estaba malversando fondos de la empresa, cantidades masivas. Estaba cerca de descubrir quién. Su voz bajó aún más. El ataque al corazón, Elena, no creo que fuera natural. La habitación pareció inclinarse. ¿Estás diciendo que alguien asesinó a mi esposo? Te digo que tengas cuidado. Lee la carta. Usa la llave. Y no confíes en nadie, especialmente no en la familia. Se levantó abruptamente. Ya he dicho demasiado. Me voy de la ciudad esta noche, y te sugiero que consideres hacer lo mismo. En casa, durante los pocos días que me quedaban antes del desalojo, leí la carta de Michael con manos temblorosas. Mi querida Elena. Si estás leyendo esto, mis sospechas eran correctas. Lo siento mucho por lo que debes estar pasando ahora. Todo lo que te están diciendo es una mentira. Julia y yo nunca tuvimos una aventura, el niño no es mío. Pero tuve que hacerles creer que estaba jugando a su juego para reunir pruebas. Hace 3 años, descubrí irregularidades financieras en la empresa. Alguien ha estado desviando millones a cuentas en el extranjero. Cuando investigué en silencio, todas las pruebas apuntaban a una persona, mi madre. Ella ha estado usando el negocio familiar para financiar una vida secreta, y Julia la está ayudando. Cuando se dieron cuenta de que estaba tras ellos, comenzaron a planear. Jugué, fingiendo enamorarme de Julia, fingiendo volverme contra ti. Fue lo más difícil que he hecho, pero necesitaba pruebas. Esas pruebas están en la unidad USB. La llave abre una caja de seguridad en el First National Bank, caja N grados 247. Dentro está todo lo que necesitas para probar tu legítima propiedad de nuestros bienes y para exponer lo que han hecho. Te amo más que a la vida misma. Nunca te traicioné, no en mi corazón. Por favor, perdóname por el dolor que esto ha causado. Para siempre tuyo. Michael. Leí la carta 3 veces, las lágrimas borrando las palabras. El alivio y la rabia me invadieron por igual. Michael no me había traicionado. Había estado tratando de protegerme y llevar a su familia ante la justicia. Y probablemente lo habían matado por ello. A la mañana siguiente, fui al banco. Dentro de la caja de seguridad estaba lo que Michael había prometido, documentos que mostraban la verdadera propiedad de nuestra casa y cuentas, evidencia de la malversación y una cosa más, una segunda carta. Elena. Si las cosas han llegado tan lejos, significa que me he ido. Pero no tienes que luchar contra esto sola. Contacta a la detective Sarah Clark. Hemos estado trabajando juntos para construir un caso. Dile que el pavo real ha perdido sus plumas. Ella entenderá. Mantente fuerte. Siempre has sido más fuerte de lo que sabías. Michael. Llamé a la detective Clark esa tarde. Su voz era enérgica, profesional, hasta que dije la frase clave. Luego hubo una larga pausa. Señora Smith, dijo finalmente, he estado esperando su llamada. Necesitamos reunirnos. Esa noche, mientras hacía una pequeña maleta, tomando solo lo que absolutamente necesitaba, miré por la ventana y vi un coche estacionado al otro lado de la calle. Alguien me estaba observando. Apagué las luces y salí por la puerta trasera, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría reventar de mi pecho. Ya no tenía idea en quién podía confiar, pero sabía una cosa con certeza, no iba a dejar que se salieran con la suya. Por Michael. Por mí. Por la verdad. Lo que no sabía era que el mundo perfectamente construido de Margaret estaba a punto de desmoronarse, y cuando ese coche negro se detuviera frente a su casa la semana siguiente, su rostro mostraría la única emoción que nunca antes había visto allí, terror absoluto. El apartamento de la detective Sarah Clark era escaso y funcional, muy parecido a la propia mujer. Con sus penetrantes ojos y su actitud seria, me recordaba a las detectives femeninas fuertes que había visto en los programas de crímenes. Excepto que esto no era televisión, esta era mi vida.
Michael vino a verme hace 8 meses, dijo, extendiendo fotos sobre la mesa de su cocina. Sospechaba de lavado de dinero a través de la empresa, grandes cantidades. Hemos estado construyendo un caso cuidadosamente, pero aún no estábamos listos para movernos. Sus ojos se encontraron con los míos. Lo siento, no pudimos decírtelo. Michael insistió en mantenerte en la oscuridad para tu protección. Las fotos mostraban a Margaret reuniéndose con hombres que no reconocí en estacionamientos, restaurantes y una vez en un yate privado. En algunas, Julia estaba presente, elegante y serena como siempre, su sonrisa calculada. Tu suegra tiene conexiones con el crimen organizado, continuó Clark. El cártel Vázquez, específicamente. Han estado usando Smith Investments para lavar su dinero durante años. Michael lo descubrió cuando asumió el cargo de CFO hace 3 años. La habitación pareció girar. Pero Margaret nunca quiso que Michael fuera CFO. Luchó contra eso. Exactamente, asintió Clark. Sabía que podría descubrir lo que había estado haciendo. Cuando lo hizo, jugó un juego peligroso, fingiendo ser corruptible, queriendo participar en el esquema. Incluso fingió enamorarse de los avances de Julia, y le creyeron, no del todo. Por eso lo siguieron probando, presionándolo para que demostrara su lealtad. La prueba final fue transferir activos a Julia y dejarte fuera. La voz de Clark se suavizó ligeramente. Estaba tratando de protegerte haciéndoles creer que se había vuelto contra ti. Si creían que no sabías nada, te dejarían en paz. Miré una foto de mi esposo riendo con Julia, su brazo alrededor de su cintura. Incluso sabiendo que todo era una actuación, dolía. Creemos que descubrieron que estaba trabajando con nosotros, dijo Clark. El médico forense encontró rastros de una sustancia en su sistema que podría haber desencadenado el ataque al corazón. No es concluyente, pero... Lo asesinaron, dije secamente. Clark no lo negó. En cambio, señaló la unidad USB sobre la mesa. Esto contiene registros de transacciones, números de cuenta, comunicaciones. Es suficiente para presentar cargos, pero necesitamos más para que se mantengan. Necesitamos a alguien dentro. El peso de sus palabras se hundió lentamente. ¿Quieres que sea esa persona? Ella asintió una vez. Tienes todas las razones para estar enojada ahora mismo. Ellos esperan eso. Úsalo. Regresa. Lucha por lo que es tuyo. Haz ruido. Llama la atención. Mientras lo haces, necesitaremos que encuentres algo específico. Deslizó una foto hacia mí. La computadora portátil personal de Margaret. Michael creía que contenía evidencia directa de su comunicación con el cártel. Ella nunca te dejará acercarte. No, Clark estuvo de acuerdo, pero podría dejarte acercarte a la casa para recoger tus pertenencias. Una oportunidad es todo lo que necesitamos. Esa noche, apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Michael, imaginaba sus momentos finales, me preguntaba si sabía lo que le estaba sucediendo, si me había llamado, si había intentado dejar un mensaje. La idea de que muriera solo, traicionado por su propia familia, era casi demasiado para soportarlo. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No solo sería una participante pasiva en la investigación de Clark, tomaría el control de mi propia historia. Llamé a nuestra casa y hablé con la ama de llaves, María, que siempre había sido amable conmigo. Cuando Margaret respondió, su voz era fría. ¿Qué quieres, Elena? Quiero lo que es mío, dije, inyectando tanto veneno en mi voz como pude reunir. Mi ropa, mis artículos personales. A menos que quieras que aparezca con un abogado y arme un escándalo frente a tus amigos del club de campo. Hubo una larga pausa. ¿Puedes venir mañana a las 10, por 1 hora? María te supervisará. Bien. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Mi mano aún temblaba cuando llamé a Clark para decirle que el plan estaba en marcha. 1 hora no es mucho tiempo, dije. Será suficiente, respondió. Pero Elena, ten cuidado. Estas personas son peligrosas. Al día siguiente, conduje a la casa que había compartido con Michael durante la última década,
la casa donde habíamos hablado de formar una familia, donde habíamos celebrado aniversarios y cumpleaños, donde lo había visto por última vez con vida. Ahora se sentía como un mausoleo para nuestros sueños muertos. María abrió la puerta, sus ojos enrojecidos. Señora Smith, susurró, mirando por encima del hombro. Lo siento mucho. Le apreté la mano en agradecimiento silencioso y entré. La casa ya olía diferente, el perfume abrumador de Julia permanecía en el aire. Podía oír su voz desde el estudio, la de Margaret respondiendo en tonos bajos. Ambas estaban aquí. Mi pulso se aceleró. El plan era que yo entrara en el dormitorio de Margaret mientras María la mantenía ocupada en la cocina, pero con ambas mujeres en la casa, el riesgo se había duplicado. Comencé en nuestro dormitorio, metiendo ropa en maletas, artículos personales en cajas. Mientras tanto, mantuve mis oídos atentos a los movimientos en la casa. Pasaron 20 minutos, luego 30. Finalmente, escuché lo que había estado esperando, la voz de Julia elevándose en frustración, seguida del sonido del portazo de la puerta principal. Una menos, una más. 5 minutos después, María apareció en la puerta. La señora Margaret me pide que prepare café, dijo significativamente. Seré muy lenta, al menos 10 minutos. Asentí, entendiendo. Gracias, María. Tan pronto como se fue, me deslicé por el pasillo hasta la habitación de Margaret. La computadora portátil no estaba en su escritorio ni en su mesita de noche. Busqué en silencio, metódicamente, dolorosamente consciente de los minutos que pasaban. No en el armario, no en los cajones. El pánico comenzó a aumentar. ¿Dónde escondería una mujer como Margaret algo precioso? Entonces recordé algo que Michael había mencionado una vez casualmente, la obsesión de su madre por la seguridad se había extendido a la instalación de una pequeña caja fuerte detrás del espejo de su tocador. Paranoica, la había llamado. Ahora entendía por qué. Encontré el pestillo y abrí el espejo hacia adelante. Allí estaba, una pequeña caja fuerte digital. Ahora necesitaba la combinación. Mis manos sudaban mientras pensaba en qué números podría usar Margaret. ¿Su cumpleaños? Demasiado obvio. ¿El de Michael? ¿La fecha de fundación de la empresa? Probé varias combinaciones, mi ansiedad aumentando con cada intento fallido. Entonces recordé la fecha grabada dentro del anillo de bodas de Margaret, 17 de octubre de 1975. Octubre de 1775, la caja fuerte hizo clic al abrirse. Dentro estaba la computadora portátil, varios pasaportes y una pequeña pistola que me heló la sangre. Solo tomé la computadora portátil, cerré la caja fuerte y volví a colocar el espejo. Acababa de regresar al dormitorio cuando escuché la voz de Margaret. ¿Dónde está ella? Su hora casi termina. Con el corazón latiendo, metí la computadora portátil en una de mis cajas y la cubrí con algunos álbumes de fotos. Estaba doblando un suéter cuando Margaret apareció en la puerta. Se acabó el tiempo, dijo, entrecerrando los ojos mientras examinaba lo que había empacado. Eso es más que suficiente. Estas son mis cosas, dije, dejando que mi voz se quebrara. Interpretar a la viuda devastada no fue difícil. Cosas que Michael me dio. Michael, se burló. Mi hijo fue un tonto con respecto a ti. Siempre lo fue. Algo en mí se quebró. ¿Por qué me odiaste tanto desde el principio? ¿Qué te hice alguna vez? El rostro de Margaret se endureció. Me lo quitaste, lo hiciste cuestionar cosas que no tenía por qué cuestionar. Si tan solo hubieras sido la pequeña esposa obediente, jugado tu papel. ¿Quieres decir que si hubiera mirado para otro lado mientras usabas su empresa para lavar dinero, mientras lo corrompías y manipulabas, mientras tú? Me detuve, dándome cuenta demasiado tarde de lo que había revelado. Los ojos de Margaret se abrieron de par en par, luego se entrecerraron peligrosamente. ¿Qué acabas de decir? Su voz estaba apenas por encima de un susurro. Antes de que pudiera responder, apareció María. Señora Margaret, hay alguien en la puerta para usted. La policía, creo. El color se drenó del rostro de Margaret por un momento. Permaneció congelada, luego se volvió y salió rápidamente de la habitación. Aproveché la oportunidad, agarrando mis cajas y corriendo hacia la puerta trasera.
Mientras cargaba todo en mi coche, escuché voces elevadas desde el interior de la casa. No esperé a averiguar qué estaba pasando. Mientras me alejaba, mis manos temblando en el volante, no tenía idea de que acababa de poner en marcha una cadena de eventos que expondría décadas de corrupción, destruiría una poderosa familia y finalmente me llevaría de regreso a la verdad sobre el hombre con el que me había casado. Y que el contenido de esa computadora portátil revelaría secretos mucho más oscuros de lo que podría haber imaginado. Los tenemos. La voz de la detective Clark estaba tensa de emoción mientras se desplazaba por los archivos de la computadora portátil de Margaret. Estábamos en una habitación de motel en las afueras de la ciudad, donde Clark había establecido una base de operaciones temporal. Otros 2 detectives trabajaron en silencio en la esquina, intercambiando miradas ocasionalmente mientras descubrían nueva información, registros de transacciones, listas de contactos, horarios de reuniones. Todo está aquí. Clark levantó la vista hacia mí. Lo hiciste bien, Elena. Muy bien. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, me sentí vacía. ¿Será suficiente para probar que mataron a Michael? La expresión de Clark se volvió seria. Eso es más complicado. La evidencia de sus crímenes financieros es abrumadora, pero el asesinato es más difícil de probar. Seguiremos trabajando en ello. Asentí, mirando mis manos. Desde que escapé con la computadora portátil hace 3 días, me había estado quedando en este motel bajo protección policial. Mi vida se había reducido a una pequeña habitación con cortinas descoloridas y un colchón que se hundía en el medio. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Michael. Hay algo más, dijo Clark, su tono hizo que levantara la vista. Algo que no esperábamos encontrar. Giró la computadora portátil hacia mí. En la pantalla había una carpeta etiquetada simplemente como Smith. Dentro había cientos de archivos, fotos de vigilancia, registros bancarios, correos electrónicos personales, no solo de Margaret y Julia, sino también de Michael y de mí. Creemos que tu suegra estaba siendo chantajeada, explicó Clark, por alguien dentro del cártel. Tenían influencia sobre ella, y es por eso que no pudo detener la operación de lavado de dinero, incluso si quisiera. ¿Qué influencia? Clark dudó. Elena, esto no es fácil de oír, pero según estas comunicaciones, Margaret no fue quien comenzó el lavado de dinero. Fue Albert, el padre de Michael. La revelación me golpeó como un golpe físico. Albert Smith, el patriarca cuyo retrato aún colgaba en el vestíbulo de la empresa, había muerto hacía 12 años. Había sido venerado, casi santificado, en la tradición familiar, el hombre hecho a sí mismo que construyó un imperio de la nada. Eso no es posible, tartamudeé. La evidencia sugiere lo contrario, dijo Clark. Albert se involucró con el cártel Vázquez hace 20 años, cuando la empresa estaba al borde de la bancarrota. Hizo un trato con el diablo para salvarla. Los ojos de Clark eran comprensivos. Cuando murió, Margaret heredó sus secretos. Ha estado tratando de proteger el legado familiar desde entonces, cometiendo crímenes, posiblemente matando a su propio hijo. No lo estoy justificando, dijo Clark rápidamente. Solo estoy explicando el contexto. Cuando Michael comenzó a investigar, estaba amenazando todo lo que ella había sacrificado para proteger. En su mente, él era el traidor. Me levanté abruptamente, paseando por la pequeña habitación. ¿Qué sucede ahora? Los estamos arrestando, Margaret, Julia y varios ejecutivos de la empresa que estuvieron involucrados. Con la evidencia de esta computadora portátil, tenemos suficiente para órdenes de registro, escuchas telefónicas, todo eso. Hizo una pausa. Pero todavía falta una pieza. Necesitamos averiguar quién en el cártel estaba trabajando directamente con los Smiths, alguien de alto rango, con acceso a ambos mundos. ¿Y crees que puedo ayudar con eso? Creo que podrías reconocer un nombre o una cara que no significa nada para nosotros. Clark sacó una pila de impresiones, fotos y documentos de la computadora portátil. Tómate un tiempo con estas. Mira si algo se destaca. Esa noche, extendí las páginas sobre mi cama, examinando cada una. La mayoría eran familiares, socios comerciales, amigos de la familia, eventos de la empresa. Nada parecía fuera de lugar hasta que llegué a una foto de una gala benéfica de hace 3 años. Allí, de pie junto a Margaret,
había un rostro que reconocí pero que no pude ubicar inmediatamente, alto, distinguido, con cabello plateado y la sonrisa de un político. Lo había visto antes, pero ¿dónde? Busqué más fotos hasta que encontré otra, esta vez en nuestra casa, en la fiesta de Navidad que Michael y yo habíamos organizado el año pasado. El hombre estaba en el fondo, levantando una copa en dirección a Margaret. Ahora recordaba, Martin Reed, un consultor financiero que ocasionalmente trabajaba para la empresa. Siempre había sido amable conmigo, aunque algo distante, pero algo sobre su presencia en estas fotos me molestaba. ¿Por qué un consultor estaría en reuniones familiares? ¿Y por qué aparecía en tantas fotos con Margaret? Por una corazonada, busqué su nombre en los archivos de la computadora portátil. Lo que apareció me heló la sangre, docenas de correos electrónicos entre Margaret y Martín, algunos que datan de hace 15 años. En ellos, discutían no solo negocios sino asuntos personales, asuntos íntimos. Un correo electrónico del año pasado llamó mi atención. Margaret había escrito: M se está acercando demasiado. Necesitamos decidir qué hacer con él. La respuesta: déjame encargarme. Tengo contactos que pueden hacer que los problemas desaparezcan. Mis manos temblaban mientras llamaba a Clark. Creo que encontré algo, dije cuando respondió. ¿Martín Reeves? Él es. La interrumpió. No digas nada más por teléfono. Estoy en camino. 20 minutos después, Clark estaba mirando los correos electrónicos, su expresión sombría. Martín Reeves, dijo. Consultor financiero, miembro respetado de la comunidad, miembro de la junta de 3 fundaciones benéficas. Levantó la vista hacia mí. Y, según nuestra inteligencia, también es primo de Diego Vázquez. Ha sido el hombre del cártel en el mundo de los negocios legítimos durante años. Él y Margaret estaban teniendo una aventura. Dije, todavía tratando de procesarlo todo. Clark asintió. Parece que sí. Y por estos correos electrónicos, parece que estaban conspirando contra Michael juntos. Reunió las impresiones rápidamente. Esto cambia las cosas. Reeves es peligroso, está conectado. Necesitamos movernos ahora, antes de que se dé cuenta de que estamos tras él. ¿Qué significa eso para mí? Significa que ya no estás segura aquí. Si Reeves sospecha que tienes esta información. No necesitaba terminar la frase. Empaca tus cosas. Nos mudamos, te trasladamos a un lugar seguro esta noche. Mientras metía apresuradamente la ropa en mi bolso, llegó un mensaje de texto de un número desconocido: necesitamos hablar sobre Michael. Reúnete conmigo en el antiguo bote, medianoche. Ven sola. Miré el mensaje, mi corazón acelerado. El antiguo bote había sido un lugar especial para Michael y para mí, donde él me había propuesto matrimonio, donde habíamos pasado innumerables tardes de verano. Pocas personas conocían su importancia para nosotros. Le mostré el mensaje a Clark. Su rostro se oscureció. Absolutamente no. Es casi con certeza una trampa. ¿Pero qué pasa si no lo es? ¿Qué pasa si es alguien con información sobre la muerte de Michael? No vale la pena el riesgo, insistió Clark. Pero mientras nos preparábamos para irnos, no pude evitar la sensación de que me faltaba algo importante. Alguien se había comunicado conmigo, había mencionado específicamente un lugar que solo aquellos cercanos a nosotros conocerían. ¿Qué pasa si era María, u otro empleado de la casa, quien tenía información pero tenía miedo de ir a la policía? Cuando Clark salió para atender una llamada, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Salí por la puerta trasera de la habitación del motel y tomé la llave de repuesto del coche que Clark había dejado sobre la mesa. El antiguo bote estaba en el lago a las afueras de la ciudad, a unos 20 minutos en coche. Mientras aceleraba en la oscuridad, me dije a mí misma que no estaba siendo imprudente, finalmente estaba tomando el control, finalmente estaba haciendo algo en lugar de simplemente reaccionar a los eventos a mi alrededor. Pero al acercarme a la estructura oscura, la duda comenzó a aparecer. El lago estaba inquietantemente quieto, reflejando la media luna que se elevaba sobre él. El bote se erguía como un centinela en la orilla del agua, su madera gastada plateada a la luz de la luna. Aparqué a una distancia y me acerqué a pie, manteniéndome en las sombras. No se veían otros coches, no brillaban luces desde adentro.
¿Había cometido un terrible error? Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, escuché una voz familiar detrás de mí. No estaba segura de que vendrías. Giré. De pie allí, su rostro medio oculto en la sombra, estaba Julia. ¿Qué haces aquí?, exigí, retrocediendo un paso. Lo mismo que tú, dijo. Buscando respuestas. Se movió a la luz de la luna, y ahora podía ver su rostro claramente. Parecía cansada, asustada, nada parecida a la mujer segura que había lanzado su bomba en el funeral de Michael. La policía vino por mamá ayer. Ella continuó, se la llevaron esposada. Apenas logré escapar yo misma. Me he estado escondiendo desde entonces. ¿Por qué debería importarme? Porque no estoy embarazada, dijo sin rodeos. No hay ningún bebé. Todo fue una mentira, idea de mamá, para hacerte daño, para evitar que hicieras preguntas sobre el testamento. Su voz se quebró ligeramente. ¿Y por qué sé quién mató a Michael? No fue mamá, fue Martín. La miré fijamente, intentando detectar engaño en su rostro. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque amaba a mi hermano, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Conseguí que los planes de mamá funcionaran porque le tenía miedo, porque siempre le he tenido miedo. Pero nunca quise que Michael muriera, nunca. Sacó algo de su bolsillo, una pequeña memoria USB. Esto tiene pruebas, grabaciones de Martín discutiendo los detalles con uno de sus hombres. Lo tomé de su oficina ayer cuando me di cuenta de que todo se estaba desmoronando. Me lo tendió. Al alcanzarlo, los faros de un coche barrieron repentinamente la orilla del lago. Un todoterreno negro se acercaba rápidamente, su motor rugiendo en la tranquila noche. Los ojos de Julia se abrieron de miedo. ¿Me encontraron?, jadeó. ¡Corre! Dudé solo un segundo antes de agarrar la memoria USB y correr hacia los árboles que tenía detrás. Oí que se cerraban las puertas de un coche, las voces de los hombres gritando. Un disparo resonó en la noche. Corrí ciegamente a través del bosque, las ramas azotándome la cara, mis pulmones ardiendo. Podía oír la persecución detrás de mí, pasos pesados, más gritos, otro disparo, este más cerca. De repente, el suelo desapareció bajo mis pies. Caí por un terraplén empinado, aterrizando fuertemente de lado en el fondo. Un dolor me atravesó las costillas, pero me forcé a seguir moviéndome, arrastrándome hasta la densa maleza. Yacía allí, apenas respirando, mientras se acercaban pasos. Los rayos de las linternas recorrieron el área. Voces masculinas conferenciaban en tonos bajos. Una voz, culta y dominante, la reconocí, Martín Reeves. Encuéntrenla, ordenó. No puede haber ido lejos. La búsqueda continuó durante lo que parecieron horas. Finalmente, las voces se alejaron, las linternas desaparecieron, pero no me atreví a moverme. El amanecer estaba rompiendo cuando finalmente salí de mi escondite, cada músculo gritando en protesta. Estaba perdida, herida y sola en el bosque. Mi teléfono se había ido, probablemente se cayó durante mi caída. No tenía forma de pedir ayuda, ni idea de qué dirección me llevaría a la seguridad. Todo lo que tenía era una memoria USB en mi mano y la creciente certeza de que ahora estaba atrapada en medio de algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Y en algún lugar en esa casa del lago estaba Julia, que podría estar muerta porque había intentado ayudarme. Lo que no me di cuenta entonces fue que la grabación de esa memoria USB haría más que implicar a Martín Reeves en el asesinato de Michael, expondría una conspiración que llegaba a los niveles más altos del gobierno local, el departamento de policía y más allá. Y me pondría directamente en la mira de personas que ya habían demostrado que matarían para proteger sus secretos. Tropecé por el bosque durante horas, desorientada y adolorida. Cada sonido me hacía congelarme, era el viento en los árboles o los hombres de Martín todavía me buscaban. Mis costillas palpitaban donde me había caído, y la sangre seca cubría los arañazos en mis brazos y cara. La memoria USB se sentía increíblemente pesada en mi bolsillo. No tenía forma de saber qué había en ella, si Julia había estado diciendo la verdad o incluso si todavía estaba viva. La imagen de su rostro, asustado pero decidido, seguía brillando en mi mente. Al mediodía, encontré un camino, angosto, rural, pero definitivamente un camino.
Lo seguí, manteniéndome justo dentro de la línea de árboles hasta que vi una gasolinera. Un anciano detrás del mostrador levantó la vista alarmado cuando entré. «Dios mío, ¿qué te pasó?», exclamó. «El coche se averió», mentí. «¿Puedo usar tu teléfono?». «El mío está muerto». Él empujó un viejo teléfono fijo a través del mostrador. Marcó el número de Clark de memoria, rezando para que respondiera. «¿Quién es?», su voz estaba tensa cuando descolgó. «Soy Elena», susurré. «Estoy en una gasolinera en la carretera 16. Necesito ayuda». Hubo una pausa. «Quédate quieto. No hables con nadie más. Estaré allí en 20 minutos». Cuando el coche sin marcar de Clark se detuvo, casi me desplomo de alivio. Ella me ayudó a subir al asiento del pasajero, su rostro sombrío. «¿Qué diablos estabas pensando?», exigió mientras acelerábamos. «¿Tienes idea de lo que has hecho?». «La habitación del motel fue saqueada después de que te fuiste. Si hubieras estado allí». La interrumpí. «Julia me contactó. Ella me dio esto». Saqué la memoria USB. Dijo que contiene pruebas de que Martín Reeves mató a Michael. Luego vinieron hombres, Martín estaba con ellos. Nos dispararon. Escapar, pero Julia. Los nudillos de Clark se pusieron blancos en el volante. Encontramos su cuerpo hace una hora. Herida de bala en el pecho. La noticia me golpeó como un golpe físico. A pesar de todo, Julia había intentado hacer lo correcto al final, y le había costado la vida. Hemos estado tratando de rastrear a Martín Reeves desde ayer, continuó Clark. Ha desaparecido, se ha ocultado. ¿Pero con esto? Miró la memoria USB, si lo que dices es cierto, esto podría resolver el caso. Fuimos a un edificio de oficinas anodino en las afueras de la ciudad. Clark me llevó por una entrada lateral y hasta una sala de conferencias donde varias personas en traje estaban esperando. Reconocí a la fiscal de distrito, Catherine Porter, de las noticias. «Señora Smith», dijo Porter, con una expresión ilegible. «Te has puesto en un peligro considerable». «No tuve elección», respondí. «Michael fue asesinado. Su asesino sigue ahí fuera, y tengo pruebas». Coloqué la memoria USB sobre la mesa. Durante la siguiente hora, escuchamos las grabaciones. La voz culta de Martín era inconfundible mientras discutía con un asociado cómo se habían ocupado del problema Smith, utilizando un método de apariencia natural que no despertaría sospechas. Mencionó una sustancia que provocaría un paro cardíaco, sin dejar rastro en los informes toxicológicos estándar. Pero había más. Martín también discutió pagos a funcionarios locales, incluido el juez Harris, que había aprobado la transferencia de los activos de Michael, y lo más impactante, el jefe de policía Wilson. La sala quedó en silencio cuando se mencionó ese nombre. Clark intercambió miradas con Porter. Las implicaciones estaban claras, la corrupción se extendía mucho más allá de Margaret y Julia, llegó a las mismas instituciones que se suponía que debían impartir justicia. «Necesitamos trasladarte a un lugar seguro», dijo finalmente Porter. «Hasta que podamos hacer arrestos, todavía estás en peligro». «No». La palabra salió con más fuerza de lo que pretendía. «Estoy cansada de esconderme, de huir. Michael pasó los últimos meses de su vida intentando exponer la verdad. No pasaré los míos en las sombras». «¿Qué estás sugiriendo exactamente?», preguntó Clark. Una idea se había estado formando en mi mente desde que escuché las grabaciones, una idea peligrosa, pero quizás la única manera de sacar a Martín y a sus cómplices. «Quiero hacer una declaración pública», dije, «sobre la muerte de Michael, sobre la investigación. Quiero hacerles saber que tengo pruebas, pero no revelar exactamente qué es. Hacerlos nerviosos. Hacerlos preguntarse qué sé y qué no». «Eso es increíblemente arriesgado», objetó Porter. «Pero podría funcionar», dijo Clark lentamente. «Si controlamos la narrativa, preparamos el escenario correctamente, podría hacerlos salir». Después de mucho debate, se formó un plan. Daría una conferencia de prensa al día siguiente, con la policía monitoreando cada aspecto. Revelaría lo suficiente como para preocupar a Martín y sus aliados, pero no lo suficiente como para mostrar toda nuestra mano.
Esa noche, en una habitación de hotel con 2 agentes apostados afuera, finalmente me permití llorar realmente por Michael, no solo por su muerte, sino por los meses de engaño que había soportado, tratando de protegerme mientras llevaba a su propia familia ante la justicia. Había muerto solo, incapaz de compartir su carga conmigo, la persona que había prometido estar a su lado en todo. Me acurruqué en la cama, sujetando su anillo de bodas, que había guardado en una cadena alrededor de mi cuello. Voy a terminar lo que empezaste, susurré a la habitación vacía. ¿Lo prometo? A la mañana siguiente, me paré frente a una hilera de micrófonos en los escalones del juzgado. Las cámaras parpadearon, los reporteros gritaron preguntas. Detrás de mí estaban Clark, Porter y varios otros funcionarios. El jefe de policía Wilson estaba conspicuamente ausente. Mi nombre es Elena Smith, comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. Hace 3 semanas, mi esposo, Michael, fue asesinado, no por causas naturales, como se informó originalmente, sino por individuos que querían silenciarlo porque había descubierto sus actividades criminales. Murmullos se extendieron entre la multitud de periodistas. Michael había descubierto evidencia de lavado de dinero y corrupción dentro de Smith Investments, orquestada por su madre, Margaret Smith, y otros. Cuando amenazó con exponerlos, lo mataron. Hice una pausa, encontrando la mirada de las cámaras directamente. Tengo evidencia que identifica no solo a quienes ordenaron su asesinato, sino a quienes lo llevaron a cabo. Tengo grabaciones, registros financieros y comunicaciones que implican a individuos en los niveles más altos tanto de negocios como del gobierno local. Los murmullos crecieron. A los responsables, ustedes saben quiénes son. Pensaron que silenciar a Michael terminaría con esto. Pensaron que amenazarme, intentar quitarme todo, me callaría. Estaban equivocados. La verdad está saliendo a la luz, y no hay ningún lugar donde puedan esconderse de ella. Cuando me alejé de los micrófonos, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Has cometido un terrible error. Revisa tu habitación de hotel. Mi sangre se heló. Le mostré el mensaje a Clark. Es una farol, dijo, pero sus ojos traicionaron su preocupación. Corrimos de vuelta al hotel, agentes de policía llenando el edificio. Mi habitación no había sido tocada, pero pegada al espejo había una fotografía reciente, tomada ayer, de mí entrando al juzgado con Clark. En ella, escrita con tinta roja, estoy más cerca de lo que crees. ¿Cómo entraron aquí?, susurré. ¿Cómo sabían dónde me alojaba? El rostro de Clark estaba sombrío. Tienen a alguien dentro, alguien que tiene acceso a nuestra operación. La realización nos golpeó a ambos simultáneamente. Si Martín tenía aliados dentro de la policía, ningún lugar era realmente seguro. Las mismas personas asignadas para protegerme podrían estar informando a él. Necesitamos cambiar de táctica, dijo Clark. No más canales oficiales. No más confiar en el sistema. Esa noche, Clark y yo nos reunimos en un hotel diferente, uno que ella había reservado con un alias, pagado en efectivo. Revisamos la evidencia nuevamente, tratando de identificar quién dentro del departamento podría estar trabajando para Martín. El jefe Wilson definitivamente está comprometido, dijo Clark, pero debe haber otros. La pregunta es quién. Un golpe en la puerta nos hizo congelar a ambos. Clark sacó su arma y se acercó con cautela, mirando a través de la mirilla. Es María, dijo, sorprendida. La antigua ama de llaves de Michael estaba en el pasillo, temblando ligeramente. Señora Smith, dijo cuando la dejamos entrar. Yo, te vi en las noticias. Yo, tengo algo que deberías ver. De su bolso, sacó un pequeño libro encuadernado en cuero. Es el diario de la señora Margaret. Lo tomé el día que la arrestaron, antes de que la policía registrara la casa. Yo, pensé que podría ayudarte. El diario contenía años de entradas, los pensamientos privados de Margaret, sus miedos, sus planes. Pero lo más importante, contenía nombres, fechas, lugares, cantidades pagadas a varios funcionarios, incluidas notas detalladas sobre su relación con Martín Reeves. Él no era solo su amante, dije mientras leía. Era su manejador. El cártel lo colocó en su vida para asegurar que el lavado de dinero continuara después de la muerte de Albert. Amenazó con exponerla si alguna vez intentaba detenerse.
Pasé una página, luego jadeé. Y también estaba chantajeando a Julia. Tenía evidencia de que ella había ayudado a encubrir un accidente de conducir ebrio hace años. Uno que resultó en la muerte de alguien. El diario pintó una imagen de una familia bajo el pulgar de un manipulador despiadado. Cada miembro comprometido a su manera. Incluso Michael había sido blanco. Martín había amenazado con incriminarme por delitos financieros si Michael no cooperaba. Esto explica por qué Michael fingió volverse contra mí, dije. Intentaba protegerme, incluso mientras reunía pruebas contra Martín. Pero la revelación más condenatoria llegó casi al final. Margaret había escrito sobre sus sospechas de que Martín planeaba eliminar tanto a ella como a Julia una vez que ya no fueran útiles. Había comenzado a hacer sus propios planes, incluidas grabaciones secretas y evidencia escondida donde Martín nunca la encontraría. La caja negra, dijo María. Cuando leí esto en voz alta, la señora Margaret tenía una caja de seguridad en First City Bank. Me hizo conducirla allí a veces. Nadie más lo sabía. Clark ya estaba en su teléfono, haciendo arreglos para acceder a la caja legalmente. Pero sabía que no podíamos esperar órdenes judiciales y órdenes judiciales, no cuando Martín tenía gente dentro del sistema que podía advertirle. Tengo una idea, dije cuando Clark colgó, pero no te va a gustar. Mi plan era simple e increíblemente peligroso, atraería a Martín usando a mí misma como cebo. Dejaría saber que tenía el diario de Margaret y que planeaba acceder a su caja de seguridad secreta. Martín no tendría más remedio que hacer un movimiento, ya sea para detenerme o para llegar a la caja primero. Absolutamente no, objetó Clark. Es suicidio. Es la única manera, insistí. No podemos confiar en los canales oficiales. Necesitamos forzar su mano, atraparlo en el acto. Después de horas de discusión, llegamos a un compromiso. Parecería que estaba actuando sola, pero Clark y un pequeño equipo de oficiales en quienes confiaba personalmente me estarían monitoreando constantemente. Filtraríamos la información sobre la caja de seguridad a través de María, quien regresaría a la casa de Smith y la mencionaría accidentalmente a otros empleados conocidos por ser leales a Martín. La trampa estaba puesta. Ahora todo lo que teníamos que hacer era esperar a que Martín mordiera el anzuelo. Lo que no le dije a Clark fue que tenía mi propia agenda, una que iba más allá de atrapar al asesino de Michael. El diario había revelado algo más, algo que no había compartido. Margaret había escrito sobre una póliza de seguro final, un conjunto de documentos que podrían acabar no solo con Martín sino con todo el cártel de Vázquez. Documentos que Michael la había ayudado a preparar y esconder antes de que sus sospechas sobre ella se convirtieran en certeza. Estos documentos no estaban en la caja de seguridad, como Martín asumiría. Estaban en un lugar que solo yo sabría buscar, la vieja casa del lago, donde Michael me había propuesto matrimonio, donde Julia más tarde había intentado ayudarme y donde había muerto por esa decisión. Mientras me preparaba para la confrontación que seguramente vendría, no pude evitar preguntarme cómo la historia de amor que Michael y yo habíamos construido se había convertido en esta red de engaño y muerte. ¿Y podría encontrar mi camino de regreso a algo verdadero cuando todo terminara? La respuesta, sospeché, estaba en terminar lo que Michael había comenzado, exponer la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera, y asegurarme de que se hiciera justicia, incluso si eso significaba poner mi propia vida en riesgo. Lo que no pude haber anticipado fue que Martín Reeves ya estaba 3 pasos delante de nosotros, poniendo en marcha un plan que pondría a prueba no solo mi coraje sino mi comprensión de quién había sido realmente Michael. El First City Bank se alzaba imponente y sólido a la luz de la mañana, su fachada de granito un testimonio de estabilidad y permanencia. Caminé a través de las puertas giratorias con el corazón latiéndome contra las costillas, consciente de los ojos invisibles que me observaban, tanto el equipo de Clark como, casi con seguridad, el de Martín. El gerente del banco, el señor Phillips, me saludó con cortesía profesional. Señora Smith, la hemos estado esperando. Entiendo que está aquí para acceder a la caja de seguridad de su suegra. Así es, dije, presentando la orden judicial que Clark había acelerado. Creo que ella puede haber dejado algo para mí allí. Phillips examinó el documento, luego asintió. Todo parece estar en orden. Por favor, sígame. Mientras caminábamos hacia la bóveda, escaneé el vestíbulo del banco discretamente. Un hombre de mediana edad leyendo un periódico,
Una joven pareja discutiendo opciones de préstamos con un asesor. Una anciana contando billetes en la ventanilla. Cualquiera de ellos podría estar trabajando para Martín. La bóveda era fresca y silenciosa, con paredes llenas de cajas metálicas de varios tamaños. Phillips localizó la caja 713, el depósito secreto de Margaret, e insertó su llave. Yo proporcioné la segunda llave, que María me había dado de los efectos personales de Margaret. Le daré algo de privacidad, dijo Phillips, deslizando la pesada caja metálica sobre una pequeña mesa en una sala de consulta privada. Tómese todo el tiempo que necesite. Cuando cerró la puerta, respiré hondo y abrí la caja. Dentro había varios sobres de Manila, una pequeña caja de joyas y una carta sellada dirigida a Michael. Empecé con los sobres. El primero contenía escrituras de propiedades de casas de las que nunca había oído hablar en 3 estados diferentes, todas compradas bajo empresas fantasma. El segundo contenía información de cuentas de bancos extraterritoriales en las Islas Caimán y Suiza. El tercero hizo que mi sangre se helara, registros detallados de pagos a funcionarios locales, incluidos cheques cancelados, notas de reuniones y fotografías. Margaret había estado creando su propia póliza de seguro contra Martín. Pero al examinar las fechas de los documentos, algo no cuadraba. Algunos de estos registros eran anteriores a la participación de Margaret con Martín, algunos se remontan a 20 años o más. Abrí la carta dirigida a Michael con dedos temblorosos. ¿Mi hijo? Si estás leyendo esto, entonces has descubierto la verdad sobre nuestro negocio familiar. Nunca quise que lo supieras, que llevaras esta carga. Tu padre nos inició en este camino cuando la empresa estaba fallando, y yo lo continué después de su muerte porque no vi salida. Martín entró en nuestras vidas no por casualidad sino por diseño. El cártel lo colocó para vigilarnos, para asegurarnos de que seguíamos lavando su dinero. Pensé que podía controlarlo, usarlo como él me estaba usando a mí. Estaba equivocada. Lo que Martín no sabe es que he estado llevando registros de todo, cada transacción, cada reunión, cada amenaza, no solo de él sino desde el principio. Tu padre me enseñó a tener siempre ventaja, y esta es la mía. He llegado a creer que Martín planea eliminarme una vez que Julia y yo ya no seamos útiles. El cártel está cambiando de liderazgo, volviéndose más despiadado. Si me sucede algo, usa estos documentos. Acabarán no solo con Martín sino con toda la operación. Lamento muchas cosas, Michael, pero sobre todo lamento involucrar a nuestra familia en esta oscuridad. Me engañé a mí misma creyendo que estaba protegiendo nuestro legado, pero todo lo que he hecho es corromperlo. Con amor y remordimiento. Madre. Me senté, aturdida. Margaret había sabido el peligro en el que se encontraba, se había estado preparando para lo peor mientras aún intentaba mantener la empresa criminal de la familia. Era una contradicción que no podía comprender completamente, esta mezcla de crueldad y protección materna. Pero no había señales de los documentos que Margaret había mencionado en su carta, los que podían acabar con toda la operación. Justo cuando estaba a punto de cerrar la caja, noté algo extraño en su construcción. El fondo parecía más superficial de lo que debería ser. Pasé mis dedos por los bordes y encontré una pequeña hendidura. Cuando lo presioné, hubo un clic suave y un fondo falso se levantó para revelar otro compartimento. Dentro había una sola unidad USB y una nota escrita a mano. La casa del lago, esquina noroeste, debajo del tercer tablón del suelo desde la pared, M. Mi pulso se aceleró. Así que había tenido razón. La casa del lago contenía algo crucial, algo que tanto Margaret como Michael habían sabido. Pero ¿cómo iba a llegar allí con los hombres de Martín casi con seguridad observándome? Reuní todo de la caja excepto las joyas, que parecían ser reliquias familiares sin relevancia para el caso. Cuando estaba a punto de irme, mi teléfono vibró con un mensaje de Clark, hombre con traje gris cerca de la salida este, otro en la puerta principal. No te involucres, estamos entrando. Guardé el teléfono, con el corazón acelerado. Estaban aquí, tal como lo habíamos anticipado. Respiré hondo y salí de la sala de consulta. El señor Phillips estaba esperando afuera. ¿Encontró lo que buscaba, señora Smith? Sí, gracias, dije, tratando de mantener la voz firme mientras regresaba por el vestíbulo. Vi al hombre con el traje gris que Clark había mencionado. Fingía llenar un talón de depósito, pero sus ojos seguían mis movimientos.
En la puerta principal, otro hombre, corpulento, con un corte de pelo estilo militar, cambió de posición al acercarme. El equipo de Clark entraría para detenerlos, pero sabía que habría otros afuera, quizás observando desde autos o edificios vecinos. El plan había sido que yo saliera del banco e inmediatamente fuera a un vehículo policial que nos esperaba, pero la nota lo había cambiado todo. Necesitaba llegar a la casa del bote para encontrar lo que Margaret y Michael habían escondido allí, y necesitaba hacerlo antes de que Martín se diera cuenta de que la evidencia más condenatoria no estaba en la caja de seguridad. Tomé una decisión en una fracción de segundo. En lugar de dirigirme a la salida principal, viré hacia la entrada sur del banco, que conducía a una galería comercial contigua. Oí un alboroto detrás de mí, el equipo de Clark entrando en acción contra los hombres de Martín, creando la distracción que necesitaba. Me moví rápidamente por la galería comercial, entre los compradores, comprobando constantemente detrás de mí. Al final, salí a una estructura de estacionamiento y vi un taxi dejando a un pasajero. Lago Geneva, le dije al conductor mientras me deslizaba en el asiento trasero. El viejo puerto deportivo, y por favor, date prisa. El conductor, un hombre mayor con rostro curtido, asintió y salió al tráfico. Miré por la ventanilla trasera, buscando señales de persecución, pero no vi nada obvio. «¿Alguien detrás de usted, señorita?», me preguntó el conductor, mirándome por el espejo retrovisor. Dudé, luego asentí. «Sí, pero tengo amigos esperándome en el lago». No era del todo una mentira. Clark se daría cuenta de a dónde había ido cuando se diera cuenta de que no había seguido el plan. La cuestión era si llegaría a tiempo. El taxi serpenteó por caminos cada vez más rurales hasta que apareció la brillante extensión del lago Geneva. El viejo puerto deportivo estaba en el extremo más alejado, menos desarrollado que la zona turística principal, con la casa del bote aislada en una pequeña península. «Solo déjeme en la entrada del área del muelle», dije, contando billetes de mi billetera. El conductor parecía preocupado. «¿Está segura de que estará bien? No veo a mucha gente por aquí en esta época del año». «Estaré bien», le aseguré. «Mis amigos deberían llegar en cualquier momento». Parecía poco convencido, pero tomó el dinero y me deseó suerte mientras el taxi se alejaba. Observé mi entorno. El puerto deportivo estaba casi desierto en temporada baja, solo unos pocos barcos cubiertos para el invierno, el restaurante y la tienda cerrados hasta la primavera. Me dirigí a la casa del bote, moviéndome con cautela, manteniéndome cerca de los árboles que bordeaban el camino. El edificio parecía aún más deteriorado a la luz del día que esa noche, madera gris desgastada, ventanas nubladas por la edad y la suciedad, el muelle junto a él se desplomaba en algunos lugares. Este había sido un lugar de alegría para Michael y para mí, ahora se sentía como una tumba, perseguida por la traición y la muerte. Julia había muerto no lejos de aquí, tratando de enmendar su participación en los planes de Margaret. Intenté abrir la puerta, estaba cerrada con llave, como era de esperar. Pero Michael y yo habíamos descubierto años atrás que una de las ventanas de la parte trasera podía abrirse si sabías cómo empujar el marco. Rodeé el edificio, aliviada al descubrir que el viejo truco todavía funcionaba. La ventana se deslizó hacia arriba con un gemido de protesta, y entré. El interior estaba oscuro y olía a madera húmeda y agua estancada. Motas de polvo bailaban en los rayos de luz que se filtraban a través de las ventanas sucias. Algunos botes viejos descansaban en los bastidores contra las paredes, olvidados por sus dueños o considerados no dignos de ser reclamados. Me dirigí a la esquina noroeste, contando los tablones del suelo desde la pared. El tercero era ligeramente más oscuro que los que lo rodeaban, como si hubiera sido removido y reemplazado más recientemente. Me arrodillé y pasé los dedos por su borde, encontrando una pequeña abertura donde podía obtener palanca. El tablón se levantó con sorprendente facilidad, revelando un espacio estrecho debajo. Dentro había un contenedor a prueba de agua, aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos. Lo saqué con manos temblorosas y lo abrí. Dentro había un diario encuadernado en cuero, varias unidades USB y un sobresellado etiquetado como «Confesión», con lo que parecía ser la letra de Albert Smith. Abrí primero el sobre. Contenía una confesión notariada firmada por Albert Smith 2 días antes de su muerte, detallando cómo se había involucrado inicialmente con el cártel Vázquez, la operación de lavado de dinero que había establecido, y lo más impactante, su C.
Conocimiento directo de 3 asesinatos ordenados por el cártel para eliminar a sus rivales comerciales. Albert no había muerto de un ataque al corazón como se indicaba en su certificado de defunción, según su confesión, había sido envenenado lentamente después de amenazar con terminar su relación con el cártel. Había escrito esta confesión y reunido pruebas durante sus últimos días, sabiendo lo que se avecinaba pero sin poder detenerlo. El diario parecía ser de Margaret, continuando la documentación donde Albert lo había dejado. Ella había heredado no solo el negocio familiar, sino también sus enredos criminales, involucrándose aún más con el cártel por temor a la seguridad de sus hijos. Acababa de empezar a examinar las unidades USB cuando oí el crujir de pasos sobre la grava afuera. Rápidamente, devolví todo al contenedor y estaba a punto de volver a colocarlo debajo del tablón del suelo cuando la puerta de la casa del bote se hizo añicos. Martín Reeves estaba enmarcado en la puerta, su apariencia normalmente impecable despeinada, su cabello plateado cayendo sobre su frente. Detrás de él había 2 hombres que no reconocí, ambos con los ojos duros y la postura vigilante de los ejecutores entrenados. Elena, dijo Martín, su voz culta incongruentemente suave. Nos has hecho correr bastante. Abrí el contenedor contra mi pecho, retrocediendo hasta sentir la pared detrás de mí. ¿Cómo me encontraste? Tu taxista fue de gran ayuda cuando se le dio el incentivo adecuado. Martín entró, mirando a su alrededor la casa del bote con desagrado. Así que aquí es donde tú y Michael solían venir. Lo mencionó una vez, lo describió como su lugar especial. Qué sentimental. Uno de los hombres cerró lo que quedaba de la puerta mientras el otro revisaba el resto del pequeño edificio. Martín mantuvo sus ojos en mí. La caja de seguridad fue decepcionante, dijo conversacionalmente. Números de cuenta, escrituras de propiedad, nada que no supiéramos ya. Pero la nota de Margaret mencionaba algo más, algo escondido aquí. Su mirada cayó sobre el contenedor en mis brazos. Veo que lo encontraste. Se acabó, Martín, dije, tratando de mantener la voz firme. La policía lo sabe todo. Saben que mataste a Michael. Saben sobre tu conexión con el cártel. Algunos de la policía, sí, reconoció, pero ciertamente no todos. El jefe Wilson ha sido de gran ayuda en la gestión de la investigación y con la desafortunada, pero necesaria, eliminación de la detective Clark esta mañana. El elemento más problemático ha sido neutralizado. Mi sangre se heló. ¿Qué le has hecho? Nada permanente todavía. Martín extendió su mano. El contenedor, por favor. ¿Y si me niego? Su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Entonces esto termina mucho menos agradablemente para ti. Preferiría evitar eso, de verdad. A pesar de todo, me gustaba bastante Michael. Era inteligente, como su padre. Es una pena que también haya heredado la conciencia equivocada de Albert. Mientras hablaba, era muy consciente de la ventana abierta detrás de mí. ¿Podría atravesarla antes de que me atraparan? E incluso si lo hiciera, ¿a dónde iría? El puerto deportivo estaba aislado, la casa más cercana al menos a media milla de distancia. Necesitaba ganar tiempo. ¿Por qué lo mataste? Michael estaba reuniendo pruebas contra Margaret, no contra ti. No sabía que estabas conectada con el cártel. Martín suspiró. Sabía mucho más de lo que te imaginas. Michael no se topó simplemente con las actividades de su madre, estaba investigando sistemáticamente a todos nosotros. Había hecho conexiones, había seguido el rastro del dinero años antes de la participación de Margaret. Su expresión se endureció. Se estaba reuniendo con agentes federales. Tenía que ser detenido. ¿Pero por qué inculpar a Margaret y a Julia? ¿Por qué enfrentar a la familia entre sí? Desviación, querida. La tapadera perfecta. Una disputa financiera familiar que salió terriblemente mal. Sucede todos los días. Nadie miraría más profundamente, especialmente con Margaret asumiendo la culpa. Consultó su reloj con impaciencia. Suficiente conversación. El contenedor ahora. Oí el motor de un auto a la distancia, cada vez más fuerte. Martín también lo oyó, un destello de preocupación cruzó su rostro. Esos serán mis asociados, dijo, pero podía decir que no estaba seguro. El contenedor, Elena.
Última oportunidad. En ese momento, tomé una decisión. No podía dejar que esta evidencia desapareciera, no podía dejar que la muerte de Michael fuera en vano. Con todas mis fuerzas, lancé el contenedor más allá de Martín, a través de la puerta rota, y hacia el muelle del exterior. La distracción funcionó. La atención de todos siguió al contenedor mientras se deslizaba por las tablas de madera. Me abalancé sobre la ventana, trepando por ella mientras los gritos estallaban detrás de mí. Salí corriendo no hacia el muelle, sino hacia el otro lado de la casa del bote, hacia la línea de árboles. Un disparo rompió el aire, y las astillas volaron de un tronco de árbol cerca de mi cabeza. Llegué a los árboles justo cuando varios vehículos rugieron en el área de estacionamiento del puerto deportivo, coches de policía, con sus luces intermitentes. Oí la voz de Clark gritando órdenes a través de un megáfono: «¡Policía! ¡Tiren sus armas!». Más disparos, esta vez un intercambio de fuego. Seguí moviéndome entre los árboles, rodeando el muelle desde otro ángulo. Tenía que conseguir ese contenedor. Cuando llegué al borde de la línea de árboles, pude ver el enfrentamiento desarrollándose. Martín y uno de sus hombres estaban acorralados detrás de una pila de paletas de madera, intercambiando disparos con oficiales que se habían cubierto detrás de sus vehículos. El contenedor estaba expuesto en el muelle, olvidado en el caos. Me mantuve agachada, abriéndome camino hacia el borde del agua, usando botes y equipos como cobertura. Justo cuando llegué al muelle, un movimiento captó mi atención. El segundo hombre de Martín también se dirigía hacia el contenedor desde el otro lado. Me vio al mismo tiempo que yo lo vi, ambos nos lanzamos hacia adelante. Llegué primero al contenedor, agarrándolo y rodando mientras él disparaba. La bala me rozó el brazo, un dolor ardiente floreciendo instantáneamente, pero seguí moviéndome, agarrando el contenedor contra mi pecho mientras me escabullía detrás de una pila de bloques de cemento. La voz de Clark resonó sobre los disparos. «Elena, ¿dónde estás?» «El muelle. Tiene un arma». Más policías se movieron en mi dirección. El hombre que me había disparado ahora estaba atrapado entre yo y los oficiales que avanzaban. Disparó salvajemente en ambas direcciones antes de hacer una carrera desesperada hacia el agua. Un disparo de uno de los oficiales lo atrapó a mitad de camino, y cayó. En la confusión, vi a Martín escabulléndose hacia una pequeña lancha amarrada en el extremo del muelle. Iba a escapar. «Martín se está escapando», grité, señalando. Dos oficiales corrieron en su dirección, pero estaban demasiado lejos. Martín ya había desatado el bote y estaba arrancando el motor cuando sonó un solo disparo. Se tambaleó, agarrándose el hombro, y luego cayó de nuevo al bote. Miré para ver quién había disparado y me sorprendió ver al jefe Wilson caminando por el muelle, con el arma aún levantada. «Se acabó», Martín llamó. «No me obligues a dispararte de nuevo». Los oficiales se abalanzaron sobre el bote, sacando a un Martín sangrante pero vivo al muelle y esposándolo. Clark corrió a mi lado, su rostro tenso por la preocupación. «¿Te han herido?», exigió, viendo la sangre en mi brazo. «Es solo un roce», dije, aunque el dolor era intenso. «Clark, la caja, tiene todo, la confesión de Albert, el diario de Margaret, evidencia que se remonta a 20 años». Ella tomó el contenedor de mis manos. «Lo mantendremos seguro, lo prometo». «Pero Wilson», comencé, confundida por el aparente cambio de lealtades del jefe de policía. «Estaba trabajando con nosotros todo el tiempo», explicó Clark. «Cubierta profunda. Necesitábamos que Martín creyera que tenía a alguien dentro, alguien que le diera información. Wilson fue la elección perfecta. Martín ya creía que lo tenía en su bolsillo». Los paramédicos se acercaron para atender mi brazo mientras me llevaban hacia una ambulancia. Pasé a Martín siendo subido a un coche de policía. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, no había remordimiento en las suyas, solo un cálculo frío, como si incluso ahora estuviera buscando un ángulo, una salida. «No ganarás», dijo en voz baja mientras pasaba. «La gente como yo siempre sobrevive». Me detuve y lo miré directamente. «No esta vez», dije. Michael se aseguró de eso. Mientras el paramédico me vendaba el brazo en la ambulancia, Clark se sentó a mi lado. «Encontramos el cuerpo de Julia», dijo suavemente. «Le dispararon, estilo ejecución». «Lo siento»,
Elena. ¿Sé que tenías esperanza? Asentí, pensando en el último acto de valentía de Julia. Intentó hacer las cosas bien al final. Martín sería acusado de su asesinato, junto con el de Michael y probablemente el de Albert también, una vez que procesáramos toda esta evidencia. Con la conexión del cártel, continuó Clark, los federales se harán cargo del procesamiento. Nunca volverá a ver el exterior de una prisión. La tranquilidad me invadió, seguida casi inmediatamente por el vacío. Mi Michael seguía desaparecido. La justicia no lo devolvería. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Clark logró una pequeña sonrisa. Ahora descansas, te recuperas. Y cuando estés lista, necesitaremos tu testimonio para unir todas estas piezas. Tu esposo comenzó esta pelea, pero tú vas a terminarla. Mientras la ambulancia se alejaba del puerto deportivo, miré hacia atrás a la vieja casa del bote por última vez. Había sido un lugar de comienzos, donde Michael se había propuesto matrimonio, donde habíamos soñado con nuestro futuro juntos. Ahora se había convertido en el lugar donde su regalo final para mí había sido revelado, la verdad y los medios para encontrar justicia. Todavía no sabía cómo reconstruiría mi vida de los restos de estas últimas semanas, pero por primera vez desde la muerte de Michael, sentí algo agitarse dentro de mí que creía que había desaparecido para siempre, esperanza. Lo que no podía saber entonces era que la revelación más sorprendente aún estaba por venir. Un secreto final que cambiaría todo lo que entendía sobre mi esposo y la vida que habíamos compartido. 6 meses pasaron como un borrón de declaraciones, comparecencias judiciales y reuniones con fiscales. Mi brazo sanó, dejando solo una fina cicatriz como recuerdo de aquel día en la casa del bote. La herida física fue la más fácil de recuperar. A Martín Reeves se le negó la fianza y esperaba el juicio bajo custodia federal, acusado de los asesinatos de Michael, Julia, una vez que se verificara la confesión de Albert, también de Albert Smith. La evidencia que habíamos encontrado en la casa del bote había resultado más perjudicial incluso de lo que Clark había anticipado, implicando no solo la operación local, sino también proporcionando vínculos con actividades del cártel en 3 estados. Margaret, ante la abrumadora evidencia en su contra, había aceptado un acuerdo de culpabilidad a cambio de su testimonio contra Martín y los líderes del cártel. La visité una vez en el centro de detención antes de su traslado a una prisión de mediana seguridad. Estaba disminuida de alguna manera, la matriarca imperiosa reducida a una mujer de rostro gris en un mono. Nunca quise la muerte de Michael, me dijo, con los ojos hundidos. Tienes que creerlo. Cuando me enteré de lo que había hecho Martín. Se calló, incapaz de terminar. ¿Por qué no fuiste a la policía cuando te diste cuenta de lo que estaba pasando? Le pregunté la cuestión que me había perseguido durante meses. Miedo, dijo simplemente. Para entonces, estaba demasiado metida, y Martín había dejado claro lo que le pasaría a Julia si me salía de la línea. Me miró directamente a los ojos por primera vez. Sé que no me perdonarás. No te pido eso, pero por favor, cree que amaba a mi hijo, a mi manera. Me fui sin hacer promesas. Algunas heridas eran demasiado profundas para el perdón, al menos por ahora. La finca Smith había sido confiscada por el gobierno, la empresa desmantelada, sus activos legítimos vendidos para pagar la restitución a las víctimas del esquema de lavado de dinero. Pero Michael había sido más inteligente de lo que cualquiera le había dado crédito. Había creado un fideicomiso separado a mi nombre años antes, transfiriendo una parte significativa de su riqueza personal a él bajo capas de protección legal que lo mantenían a salvo de la confiscación. Estaba planeando para todas las contingencias, me dijo James, su abogado, cuando finalmente regresó de su exilio autoimpuesto. Incluso las peores. Me mudé a una pequeña casa en las afueras de la ciudad, lejos de los recuerdos y las miradas de la gente que nos había conocido como la pareja perfecta. El interés de los medios de comunicación se desvaneció gradualmente a medida que otros escándalos tomaron su lugar, aunque los reporteros ocasionales todavía llamaban cuando surgían nuevos acontecimientos en el caso. Clark y yo habíamos desarrollado una amistad improbable a través de todo esto. Ella pasaba regularmente, trayendo comida para llevar y actualizaciones sobre el caso que probablemente no debería haber compartido. La fecha del juicio se ha establecido, anunció una tarde a principios de otoño mientras nos sentábamos en mi porche trasero. Dentro de 3 meses. La fiscalía quiere revisar tu testimonio de nuevo la semana que viene.
Asentí, observando cómo el sol se ponía detrás de los árboles. Estaré lista. Clark me estudió sobre su copa de vino. Pareces diferente últimamente, más tranquila. Estoy llegando, admití. Algunos días siguen siendo más difíciles que otros. ¿Ya has revisado todas las cosas de Michael?, preguntó suavemente. Negué con la cabeza. Aunque había trasladado la mayoría de nuestras pertenencias a la nueva casa, varias cajas permanecieron sin abrir en la habitación de invitados. Los artículos personales de Michael que no había podido enfrentarme a ordenar. Deberías hacerlo, dijo Clark. Para el cierre, si no hay nada más. Esa noche, después de que se hubiera ido, me quedé en la puerta de la habitación de invitados, mirando la pila de cajas. Tal vez Clark tenía razón, tal vez era el momento. Empecé con las más fáciles, libros, gemelos, la colección de relojes antiguos que su abuelo le había dejado. Cada artículo trajo una nueva oleada de dolor, pero ahora era más suave, suavizado por el tiempo. En el fondo de la última caja, encontré un maletín de cuero que no reconocí. Adentro había cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a mí, todas escritas con la escritura distintiva de Michael. Estaban fechadas secuencialmente, comenzando aproximadamente un año antes de su muerte. Con manos temblorosas, abrí la primera. Mi querida Elena. Si estás leyendo esto, entonces las cosas han salido muy mal, y ya no estoy ahí para explicarlo en persona. Estoy escribiendo estas cartas como un registro y una disculpa por lo que estoy a punto de hacernos pasar. He descubierto algo terrible sobre el negocio de mi familia, algo que va más allá de la falta de honradez financiera normal. Todavía no puedo compartir los detalles, no hasta que esté seguro, pero he comenzado a reunir pruebas. Estoy escribiendo esta primera carta como precaución. Rezo para que nunca necesites leerla. Con todo mi amor. Michael. Leí las cartas cronológicamente, observando cómo las sospechas iniciales de Michael se convirtieron en certeza, cómo se profundizó su investigación y cómo se dio cuenta del peligro que enfrentaba. Documentó reuniones, conversaciones, descubrimientos, creando un registro paralelo al que compartía con las autoridades. Su tono cambió a medida que avanzaban las cartas, volviéndose más urgente, más asustado, pero también más determinado. He tenido que tomar una decisión imposible, escribió 4 meses antes de su muerte. Para protegerte, tengo que hacerte creer que te he traicionado. Martín y madre me vigilan demasiado de cerca. Si creen que sabes algo, también te convertirás en un objetivo. He comenzado el proceso de parecer transferir activos a Julia, es para el espectáculo. Ya he asegurado nuestros activos reales en un fideicomiso que no pueden tocar, pero te dirán lo contrario. Te harán creer que te he dejado sin nada, que he sido infiel. Será la actuación de mi vida, y me romperá el corazón lastimarte de esta manera. Por favor, perdóname, mi amor. Espero que algún día pueda explicártelo todo en persona. Si no, sabe que cada momento de engaño fue para mantenerte a salvo, y que nunca, ni por un segundo, dejé de amarte. Las lágrimas me nublaban la vista mientras leía la última carta, fechada apenas unos días antes de su muerte. Elena, mi corazón, mi vida. Creo que han descubierto lo que he estado haciendo. Martín me vigila constantemente ahora, madre se ha vuelto errática, paranoica. He dado copias de todo lo que he encontrado a personas en las que confío. James tiene un juego, la detective Clark otro. He dejado pistas que te llevarán al resto, si es necesario. Me temo que puede que no sobreviva a esto, pero no me detendré. La verdad debe salir a la luz, sin importar el costo. Si muero, por favor, sabe que morí tratando de hacer las cosas bien, morí amándote más que a la vida misma. Si pudiera pedir un deseo, sería ver tu rostro una vez más, abrazarte y contarte todo. Hacerte entender que todo esto, la aparente traición, la frialdad, las mentiras, fue lo más difícil que he hecho, y lo hice todo por ti. Perdóname, recuérdame, y sabe que pase lo que pase, la mejor parte de mi vida fue amarte. Para siempre tuyo. Michael. Me senté en el suelo, rodeada de sus cartas, llorando abiertamente, sintiendo tanto el renovado dolor de la pérdida como una extraña y agridulce sensación de alivio. Michael nunca me había traicionado, ni en su corazón, ni en sus acciones. Había sacrificado todo, incluida mi fe en él, para protegerme y sacar a la luz los crímenes de su familia.
Cuando llegó la mañana, llamé a Clark. Necesito mostrarte algo, dije. Algo que debería ser parte del registro oficial. Mientras leía las cartas, su compostura profesional se quebró levemente al llegar a las últimas páginas, dijo, fue metódico hasta el final. Estas llenan algunos vacíos en nuestra línea de tiempo, fortalecerán el caso. Quiero estar allí, dije. Todos los días del juicio. Quiero que Martín me vea, que sepa que Michael y yo ganamos al final. Clark asintió. Lo estarás. Tu testimonio es crucial. Dudó. Elena, ¿has pensado en lo que viene después? Cuando todo esto termine. Miré alrededor de la pequeña casa en la que me había estado escondiendo durante meses. Había sido un santuario cuando lo necesitaba, pero no era un hogar, no era un futuro. Estoy pensando en irme, admití. Comenzar en algún lugar nuevo, donde el nombre Smith no signifique nada. Escapar. No había juicio en la voz de Clark, solo curiosidad. No, dije, sorprendiéndome con la certeza que sentía. No escapar, seguir adelante. Michael quería eso para mí. Así lo dice en sus cartas. No quería que los crímenes de su familia definieran mi vida. El juicio duró 9 semanas. Testifiqué durante 3 días, presentando no solo lo que había presenciado y experimentado, sino también las cartas de Michael, que habían sido admitidas como evidencia. A través de todo esto, mantuve mis ojos en Martín Reeves, viendo cómo su fachada de sofisticación cultivada se derrumbaba a medida que testigo tras testigo confirmaba su papel en 3 asesinatos y décadas de actividad criminal. Margaret testificó según lo acordado, su testimonio fue devastador para la defensa de Martín. Había envejecido años en los meses transcurridos desde su arresto, pero había algo casi como dignidad en la forma en que enfrentó a su antiguo amante y admitió sus crímenes sin excusas. Cuando llegó el veredicto, culpable en todos los cargos, no sentí alegría, solo una sensación de completitud. Los asesinos de Michael enfrentarían la justicia, la verdad que él había muerto para exponer finalmente había salido a la luz. Después de la sentencia, Clark me acompañó a mi auto. ¿Así que realmente te vas mañana? Asentí. La casa está vendida, mis cosas están empacadas. Decidí Seattle, tan lejos de la costa este como pude llegar sin salir del país. Una ciudad donde podría perderme entre multitudes de extraños y gradualmente construir una nueva identidad más allá de la viuda Smith. ¿Te mantendrás en contacto?, preguntó Clark. Por supuesto, sonreí. Eres una de las pocas cosas buenas que han salido de todo esto. ¿Una de? Levantó una ceja. Hay algo más, admití, respirando hondo. Estoy embarazada, aproximadamente de 4 meses. Los ojos de Clark se abrieron de sorpresa, luego se suavizaron con comprensión. De Michael. Asentí. Lo estábamos intentando antes de que todo sucediera. Ni siquiera me di cuenta hasta después de la casa del bote, con todo lo que estaba pasando, simplemente pensé que el estrés estaba afectando mi ciclo. Ella me abrazó suavemente. Él habría sido tan feliz, lo sé. Mi mano descansó sobre mi estómago a un plano. Es un niño. Lo voy a llamar Michael. Un nuevo comienzo, pero con un vínculo con el pasado, dijo Clark. Creo que es perfecto. Al día siguiente, cargué lo último de mis pertenencias en mi auto. La carpeta de las cartas de Michael estaba en el asiento del pasajero. No podía soportar guardarla. La evidencia original estaba con los fiscales, pero yo había guardado fotocopias de cada carta, leyéndolas a menudo, encontrando nuevo consuelo en sus palabras. Mientras salía de la entrada, miré por el espejo retrovisor la pequeña casa que me había protegido durante la peor tormenta de mi vida. Luego volví la mirada hacia el camino que tenía delante, hacia el futuro que esperaba más allá del horizonte. Michael me había dado un último regalo precioso, no solo el niño que crecía dentro de mí, sino la verdad que me había liberado de la duda y la traición. Había muerto tratando de liberarse del oscuro legado de su familia, para crear algo mejor para ambos. Ahora era mi turno de llevar esa intención adelante, para construir algo nuevo de las cenizas de lo que habíamos perdido. No sabía qué deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para descubrirlo. Vamos a estar bien, susurré, con una mano en mi estómago mientras conducía hacia la interestatal. Tu padre se aseguró de eso.
El camino se extendía ante mí, alejándose de una casa de naipes que finalmente, irrevocablemente, se había derrumbado. Lo que se levantaría en su lugar dependía totalmente de mí.